Bienvenidos a Interiormente, un podcast que nació de la necesidad de compartir información del diseño de interiores, pero además de esto, de compartir información referente a cómo nosotros habitamos en los espacios. Desde las diferentes miradas que tenemos como profesionales, hoy iniciamos este proyecto donde buscamos que sea una herramienta para muchas personas, aprendices e instructores del SENA y comunidad en general. Así que le damos la bienvenida a este primer momento. Bienvenida Diana, bienvenida Lina. Mi nombre es Juan David Laverde y ya las invito a que se presenten para que nuestra comunidad educativa las conozca. Muchas gracias, Juan. Es un gusto para nosotros estar acá. De hecho, este es el resultado de muchas conversaciones y diálogos entre nosotros desde el ámbito profesional y orientados hacia una temática muy sensible que consideramos que es una inquietud contemporánea de cómo se vinculan estos espacios a nuestros estilos de vida, cómo podemos analizarlos desde diferentes aspectos y cómo podemos proporcionar herramientas clave que permitan a nuestros aprendices inicialmente a concebir el mundo de una forma diferente. Queremos compartir este espacio, hacerlo muy cercano, muy interesante, llegar a diálogos que realmente sean representativos. Bueno, para nosotros es muy interesante estar en esta mesa los tres, porque es una mirada desde tres profesiones, como lo decía Juan, desde todo el tema de la virtualidad que maneja Juan y que nos puede comentar mucho sobre esa implicación de la virtualidad en los espacios que hoy se están desarrollando, desde la psicología, que es la profesión de Lina, y en mi caso desde la arquitectura. Entonces nos encontramos y empezamos a dialogar sobre cómo nos sentimos en los espacios, sobre qué tan saludables son en nuestra psicología, en cómo nos sentimos, y de ahí nació este proyecto que nos encanta compartir con toda la comunidad del centro. Está conformado por 4 capítulos. Estos 4 capítulos van a estar acompañados, los 3 capítulos restantes vamos a tener invitados, donde vamos a desarrollar temas especializados que nos permitan un conocimiento más profundo de personas que están en el medio, de personas que están viviendo experiencias y que nos van a enriquecer este diálogo, esta conversación que queremos poner sobre la mesa. Queremos abrir el tema hablando de todas las sensaciones que nos pueden generar a nosotros un ambiente. Estábamos pensando en todos aquellos espacios que nos generan a nosotros una historia, que nos generan un sentimiento y partimos de nuestras experiencias personales. Juan nos puede compartir algo, o Dianita, de ese tipo de recuerdos y de sensaciones en determinados espacios de la niñez o de pronto de algún escenario en particular. Ahí hablamos de algo muy bonito que conversábamos en algún momento, y es cómo los espacios que habitamos son una extensión del ser, ¿no? Y va ligado a lo que tú dices, y es cómo recordamos elementos, recordamos formas, recordamos cosas, pero también hoy por hoy vivimos de acuerdo como a cómo nos sentimos, ¿verdad? Entonces digamos que iniciar este podcast hablando de esa conexión de nosotros con los espacios que habitamos me parece muy importante, pero quisiera que Diana, desde su mirada, desde la arquitectura, nos dé pues como un preámbulo, porque pues de alguna manera este producto está pensado mucho para aprendices que están incursionando e instructores que están en el mundo del diseño y de diseño de interiores. Entonces, qué chévere esa mirada desde la arquitectura en esos espacios que habitamos. Entonces yo quisiera que de pronto tú nos empieces a hablar un poco, no tanto desde el punto de vista de la psicología, que es el fuerte de Lina, sino desde la arquitectura. Cómo hoy por hoy son relevantes los espacios que habitamos para el ser. Sí, yo creo que aquí debe haber un equilibrio bien interesante entre los espacios estéticamente admirables, entre los espacios funcionales y entre los espacios que nos generan empatía.
Entonces, y esa empatía se resume en ciertas técnicas que podemos controlar de confort térmico, de aireación de los espacios, del manejo del color, del manejo bueno, todo lo que tiene que ver con confort. Cuando nos sentimos así, que se puede llegar a eso a través de técnicas, ya tenemos una información en el cerebro completamente diferente. Entonces, este es un llamado a entablar ese diálogo, no solamente en propuestas arquitectónicas y de diseño enfocado en lo estético, sino en ir un poco más allá. Ir más allá, en primera medida, en conocer a ese cliente y las necesidades que trae ese cliente, las cuales vienen de un historial, de unos recuerdos, de unas sensibilidades especiales por algo, de unos rechazos especiales por algo. Entonces, ese conocimiento de ese cliente nos permite empezar a hacer una lista de chequeo para poder desarrollar espacios a la medida de ese cliente. Digamos que ahora, hoy en día, si bien es cierto, estamos muy de la mano de las tendencias, estamos más de la mano de las necesidades funcionales y psicológicas del cliente, y de conocerlos un poco más. Entonces, este decorador de interiores, considero que el primer paso es entablar mucha empatía con el cliente, conocerlo, establecer características especiales de sus necesidades y sus deseos, y aquello que a veces es difícil hablar cuando tú le pides algo a alguien. Entonces, esa comunicación de que tú me digas, Diana, quisiera que fueras a mi espacio y lo analizaras. Antes de llegar allá te tengo que conocer un poco, porque no puedo llegar con mi visión arquitectónica del espacio, sino al contrario, llegar con tu pensamiento a ese espacio para poder poner las cosas que no solamente a ti, sino a tu familia, para tu familia son efectivas. Funcionales, porque además yo pienso que en todo este tema, pues hay muchas cosas que desde el Pinterest y desde muchas otras herramientas se ven muy bonitas, desde lo fotográfico y desde lo visual. Es muy lindo, pero realmente, ¿cómo habito yo con ese espacio? ¿Cómo me relaciono yo con ese espacio? Y si realmente ese espacio que yo veo en una foto permanece así, realmente yo creo que la dinámica es diferente, y ahí es donde entra el rol desde cómo yo realmente interactúo con ese espacio, pero que si está entre comillas usable o utilizable no se vea, se le quite la estética o se le robe la estética que puede tener. Eso es súper importante, porque la expectativa puede ser lo que yo digo que es la decoración fotográfica. Entonces la expectativa es que mi espacio siempre esté como la fotografía, cuando el hábitat no es el de la fotografía. Cuando en una cocina perfecta que vemos en una foto de Pinterest, vamos a desarrollar en el día a día un almuerzo, el limpioncito de la cocina no es el que no se ve en la foto, él va a estar allí, las ollitas, bueno, todo va a generar una cotidianidad. Entonces, genera frustración no tener el esperado todo el tiempo. Por esa, entonces, digamos que esa relación, esa permisividad, esa posibilidad al desorden y al orden, digamos que hay que empezar a hablar en esos diálogos, porque nos damos duro con las necesidades y con la expectativa que queremos en un espacio. Además que hay, discúlpame, y ya te voy a entrar ahí, es que además las implicaciones psicológicas que tiene eso en los espacios y en las personas, ¿no? Entonces ahí va tu tema, y quisiera que, bueno, lo que ibas a intervenir, pero que nos digas un poco como realmente a la hora de ver una foto. Claro, está esta expectativa y demás, pero yo tengo que pensar en las formas, en las alturas, en si el espacio es habitado por niños, si esto, si aquello. Entonces, quisiera que desde esa visual, pues, nos cuentes un poco, Lina, de esas implicaciones psicológicas de la decoración de los espacios interiores. Claro que sí, como bien lo decía Diana, debemos comenzar por una caracterización, no solamente de ese usuario, sino de su entorno familiar. Generalmente hay uno, digamos, si es una pareja, es una familia, uno de ellos es el más interesado y probablemente sea el que dirija un proyecto de transformación de un espacio. Es muy importante reconocer quiénes van a habitar el lugar,
qué características tienen, qué necesidades, y estas implicaciones sí afectan el modus vivendi, el día a día de cada uno de ellos. Ese espacio debe permitir tranquilidad, debe permitir funcionalidad. Cuando hablamos, por ejemplo, del orden y la limpieza, el orden y la limpieza se recrean a través de sistemas. Estos sistemas son muy cognitivos, es decir, es como el derrotero que yo tengo del día a día. Si yo preparo un café, qué elementos utilizo, cómo dejo las cosas, cómo las organizo, y es la visión que tengo del escenario de mi cocina. En mi cama, qué prefiero, cómo prefiero la ubicación de ese lugar en mi habitación y cómo lo utilizo. Yo permanezco mucho tiempo en mi habitación o poco tiempo, o tiene diferentes espacios al interior. Entonces, al personalizar los espacios, primero debe haber también una voluntad de intercambio de ideas. Generalmente nosotros, cuando tenemos un deseo de algo que vimos, de algo que nos llamó la atención, probablemente lo queramos exactamente igual, y necesariamente no se dé de esa manera. Cuando ya lo voy a implementar, deben cambiar algunas cosas por diferentes motivos. Entonces debo estar muy abierta a esa asesoría. Hablábamos del tema del gusto, y ese tema es de manejo. ¿Cómo puedo escuchar a esta persona que me está orientando, que me sugiere? Y debe ser algo, una interacción donde está el tema profesional, el concepto profesional, y cómo puede llegar a satisfacer esas necesidades que el cliente tiene en el momento. También los espacios deben ser muy pensados en el tipo de personas que tenemos en nuestra familia. Si, por ejemplo, se vive con un adulto mayor o con un niño que tenga unas características especiales por algún tema, debe estar pensado no como una carga, sino todo lo contrario. Estéticamente se le puede dar un factor diferencial. Una persona que tenga algún tipo de padecimiento, una enfermedad, definitivamente el espacio le puede generar tranquilidad a partir del color, a partir de los aromas, a partir de la ventilación, de la iluminación. Se pueden crear condiciones ambientales que hagan que esta persona pueda disfrutar más el lugar donde se encuentra. Digamos que ahí... Yo quería apuntar algo acá que mencionó Lina y que es muy importante, y es que creo que esa primera entrevista de trabajo para entablar empezar un proyecto de eso es casi una terapia. Porque resulta que puede que en este proyecto, en una familia, el más interesado sea una persona, los otros no tanto. Entonces, cuando habitan este espacio los otros habitantes, pues de pronto la valoración no es la misma. Entonces creo que esto es una decisión entre todos. Entre todos, porque el mantenimiento y la estabilidad de este proyecto en el tiempo dependería de todos, del bienestar de todos. Entonces, pues me da a pensar de que se debería iniciar como más con una terapia grupal. Una charla de necesidad. Sí. También el niño, y entonces ¿qué le gusta del otro? El niño dice, pero es que a mí me gustan los leones, y entonces la mamá dice, no, pero no vamos a poner un león en tu cuarto. Claro. Entonces ahí ya hay un rechazo a lo que quiere el niño. O al niño le gusta el hombre araña, y el hombre araña el color no coincide rojo, y no coincide porque la decoración no son neutros. Ejemplo, ¿cómo meto al hombre araña? Entonces ahí es donde hay que empezar a tomar, para que cada una de esas personas que llegan a habitar el espacio pues se sientan, se apropien del espacio y generen una valoración ante él. Digamos que ahí yo pienso como, bueno, todo esto muy pensado cuando estamos con un cliente, ¿verdad? Es decir, tengo un aprendiz o un instructor que está, o un arquitecto, o un psicólogo, un asesor, bueno, qué sé yo, que está con un cliente, pero pensemos en que probablemente esto lo vean muchas más personas que no tienen ni idea de diseño, que no tienen ni idea de nada de esto. Yo digo, ¿cómo entonces le decimos a estas personas que sus espacios pueden ser más saludables? Por ejemplo, que tú hablabas de eso que me parece súper importante. ¿Cómo yo, sin tener conocimientos de esto, puedo empezar a tener alguna noción? Claro, pues seguramente uno podría decir dentro de una lógica básica que pues hay un tema de orden que es básico, que hay un tema de elementos, bueno, qué sé yo, pero desde la visual de cada uno de ustedes,
¿qué recomendaciones o como qué tips podemos darle a las personas también como del común para que además también quienes nos escuchen y estén dedicados a la profesión o al oficio de asesorar personas frente a estos temas, pues también tengan elementos y herramientas para ello? Porque pues finalmente yo digo, pues finalmente una persona que no tiene idea de esto y nos está viendo, pues va a quedar peor, porque entonces cómo soy saludable, cómo busco que mi espacio sea el del Pinterest, pero que también se relacione conmigo, pero entonces que estén de acuerdo los demás, pero etcétera, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista y poniendo sobre la mesa ese el tema de salud, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Qué tips o qué herramientas podemos darle a las personas? Yo pienso que este tipo de diálogos dan apertura a pensarlo de diferente forma. Ejemplo, hace mucho tiempo alguien que promocionaba un producto era alguien famoso, un actor, un modelo y todo. Nos hemos dado cuenta que muchas personas dijeron, no tiene que ser solo el actor, no tiene que ser solo el famoso, yo lo puedo hacer. Y se ha diversificado un poco más este concepto de autoestima. Es ahí donde empezamos a decir, venga, no, la casa linda, diseñada, no es solo la que puede tener un costo altísimo y que puede ser de otra persona, sino que en mis condiciones, desde mi perspectiva, desde mi presupuesto, yo también puedo crear escenarios maravillosos que dependen más de mi forma de ver las cosas, de mi forma de organización, de estrategias que permitan algo un poco más económico o algo más funcional. Entonces pienso que es abrir, darle apertura como a este tipo de inquietudes donde las personas cuestionen, venga, si yo analizo mi casa, ¿qué podría cambiar? Tengo este espacio, así sea el espacio sea pequeño o más amplio, cualquier espacio es susceptible a una modificación y a ser mejor para la convivencia que uno tiene. Además, el hecho de estar, ¿cómo se dice? No remodelando, sino como que depurando. Exacto, no quedarme con lo de siempre, circulando, o sea, sí, hacer como un detox del espacio. Exactamente. Y empezar a mirar qué me está sobrando, qué tengo repetido, qué tengo o que definitivamente valoro porque viene de mis abuelos. Entonces, a veces nos llenamos de muchos elementos muy comerciales. Entonces, que necesitamos X cantidad de jarritas para servir un jugo o X cantidad de vajillas o lo uno o lo otro y empezamos a llenar nuestro hogar de muchas cosas. Digamos que un tip para esto es empezar a depurar, a vivir con espacios que tengan espacio, que no estén completamente saturados, que estén un poco despejados, que permitan la aireación mental y física. Claro. Teniendo en cuenta las dificultades que ha tenido sobre todo nuestra región en el área de salud mental, consideramos que es una estrategia que se puede implementar para mejorar las condiciones de vida saludables a nivel de las emociones, a nivel de, digamos, de las patologías que se han venido replicando en estos tiempos, que son muy propias de todo lo que vivimos post pandemia y todas las situaciones, no solamente económicas, políticas, sociales, tienen una incidencia totalmente directa. Estos espacios son refugios, nuestro hogar, nuestras oficinas, un ambiente de aprendizaje se convierte en el sitio seguro de muchas personas. Si podemos armonizar esos espacios desde el punto de vista del color, desde el punto de vista de la calidez, tendremos una ayuda. No podemos decir que es la transformación total o que dejen de existir este tipo de situaciones o de problemas, pero sí ayuda a minimizar, digamos, la carga que cada uno de nosotros pueda tener. Cuando hablamos de tendencias, existen unos colores, existen unos patrones de momento. Ellos se deben considerar, pero mucho más importante, conocer a la persona, conocer sus gustos, sus necesidades y empalmarlos con todo lo que se puede recomendar. En varios estudios que se han hecho sobre el tema, se ha confirmado que las personas actuamos diferente de acuerdo al espacio del escenario que estamos. Nos contaminamos muchas veces cuando hay escenarios agresivos o fuertes. En una cárcel hicieron un ejercicio, una investigación era de alto nivel de seguridad y las personas que estaban en esa cárcel pues muy peligrosas y muy agresivas. El cuarto de interrogatorio lo pintaron de color rosado y al comienzo todo el mundo decía que pues ese cuarto no cuadraba para nada
Y lo que lograron demostrar era que al hacer el interrogatorio, sin darse cuenta, sin percibir esto, las personas bajaban sus niveles de ansiedad y los interrogatorios eran mucho más fluidos. Como estos, se han hecho muchos estudios que permiten darnos cuenta de qué influencia tiene el espacio en nuestro desarrollo y en nuestro comportamiento. Entonces, lo podemos hacer de una forma organizada, integrada, ya diseñada y pensada para eso exclusivamente. El orden, el sistema de organización que yo pueda tener me puede ayudar a bajar la carga mental y la carga emocional. Además, también es un gestor de promover el orden, de promover el cuidado de los espacios. Eso ha pasado también en nuestras instalaciones, que cuando organizamos o le implementamos algo de decoración a los espacios, los aprendices cuidan más esos espacios. Muchas veces más aún cuando los hacen ellos mismos, cuando son los ejecutores, se apropian aún más y se ha notado mucho en nuestro centro de formación el cuidado. Se sienten diferentes cuando habitan espacios que han sido implicados por algo, algún elemento así sea muy sutil de decoración. Entonces se sienten activos o se sienten en un escenario que puede contrastar mucho con su hábitat cotidiano. Entonces es interesante ver ese cambio que surge de esas percepciones que tienen las personas al habitar los espacios. A nivel administrativo también se habla de las 5 S, el sistema pues japonés que habla de tener espacios limpios, de trabajar únicamente con lo que necesito. Cuando yo tengo mi escritorio muy lleno de pendientes, mi mente inconscientemente está relacionando con la sobrecarga. Si yo tengo un escenario donde organizo esos pendientes de otra forma, los dispongo diferente, siento que voy avanzando y definitivamente el resultado se va a ver relacionado con eso. Lo mismo la disposición del espacio, cómo es más cómodo. Muchas veces uno de la misma afán de la cotidianidad no se da cuenta que, por ejemplo, subir un poco el computador me va a facilitar la visión y no voy a tener ni dolor de espalda ni de la columna, y son pequeños detalles de ergonomía que muchas veces pasamos por alto. Las empresas tienen estos sistemas de seguridad y salud en el trabajo que hacen parte también de ese propósito. O sea que, digamos que resumiendo un poco este primer capítulo, podemos estar diciendo que el implicar los espacios que habitamos de alguna manera termina siendo terapéutico, ¿verdad? Termina siendo un proceso también de cómo me relaciono yo con ese espacio, pero también cómo sano yo cosas con ese espacio y de repente con las personas que habitan ese espacio también. Está directa e indirectamente vinculado. Directamente cuando somos conscientes de eso, indirectamente cuando no nos damos cuenta y decimos, pero salí con el dolor acá, pero no sé qué es de la carga. Okay. Cuando veo la silla o la luz, me tengo que torcer un poquito para poder ver bien mi documentación. Existen muchos elementos de considerar y ahí es de observación, y por eso hacíamos un diagnóstico, una caracterización. Es muy necesario antes de intervenir en un espacio. Bueno, ya cerrando, y gracias por las intervenciones, yo creo que esto hace parte de estrategias de aprendizaje, digamos, virtual, ¿cierto? Es una herramienta virtual para aprendices, instructores del SENA y comunidad en general. Yo quisiera ir cerrando entonces como con ciertas conclusiones. De alguna manera yo decía que entonces implicar los espacios interiores termina siendo terapéutico, y tú estás también cerrando con un tema muy, muy importante, pero creo que perdemos de vista un poco también como el punto clave aquí es que cómo entonces esas personas que se relacionan con esos espacios, como decía yo ahorita, pueden empezar a implicar esos espacios hoy mismo, ¿sí? Con cosas muy básicas. Tú ponías unos ejemplos que pues las empresas tienen ciertas herramientas y demás, ponías el ejemplo de no tener como esa sobrecarga de cosas cuando trabajamos y demás, pero en un ejemplo práctico, en una cocina, en una habitación, en una sala de estar, muchas veces yo veo espacios, por ejemplo, donde hay una sala de estar pero que nunca está nadie, entonces eso me parece que es importante para cerrar este capítulo. Es que son técnicas que puede hacer el mismo habitante del espacio, y es
la selección de la iluminación. Solamente el seleccionar adecuadamente el tono de la iluminación ya da toda una escena diferente a ese hábitat. También la comodidad. Entonces tenemos un sofá y no es tan cómodo, o el color del sofá de pronto o está un poco deteriorado, entonces poner una manta, poner unos cojincitos, poner una planta. Las plantas, siempre tenemos una conexión súper fuerte con las plantas, siempre las vamos a sentir como parte nuestra, pues por el entorno natural que tenemos. Entonces tener una planta, ya con ciertos toques que los podemos hacer nosotros mismos, empezamos a dar cambios. El siempre organizar nuestro espacio, tender nuestras camas, aromatizar nuestros espacios, ya dan otro espacio. Y no hemos comprado cosas elevadas, simplemente estamos poniendo elementos en sitios correctos. Entonces, cuando hacemos este tipo de cosas, no es una implementación de un proyecto de decoración enorme, sino simplemente estás tomando tus propios elementos y reorganizando tu espacio de una manera más armónica. Entonces, de pronto este espacio, este podcast, ayude también a nuestros aprendices y a la comunidad en general a eso, a que de pronto una solución para quien no tiene los recursos y quien se interesa por esto, el primer paso es organicemos la casa, organicémosla adecuadamente, pongamos los muebles de una manera diferente, démosle otros usos a algunas cosas, por ejemplo, más funcionalidades a los tendidos, a las colchitas que tengamos, a los floreros o algún elemento, por ejemplo, algunas botellas que tengamos recicladas de algún alimento, pongamos flores, hagamos conjuntos de plantas, y eso va a empezar a dar otro aire. Okay. Sin necesidad de comprar. Entonces la invitación aquí, lo primero es, entendamos que simplemente con ordenar y con depurar, con hacer ese detox, ya dimos el primer paso, que seguramente si hay el interés en un tiempo estimado, ya entra de pronto un profesional a hacer algo más detallado, pero uno mismo sí puede empezar a no tener elementos repetidos, a sacar lo dañado, lo viejito, lo que definitivamente ya no funcionó. La documentación, por ejemplo, que uno hay veces almacena. Tantos archivos que almacena, entonces empecemos a o algo tan simple como un vaso, que hay colección de las 30 vajillas que tenemos. O los pocillos que nos dan institucionales de todos lados, y entonces a veces tomamos café o a veces metemos lapiceros. No necesitamos tantos, genera un desorden visual. Entonces, con 3 y somos pocos, entonces no necesitamos tanta repetición y tanto desorden. De pronto también uno puede ser autónomo en pintar su casa de unos colores neutros, organizar los cuadros con algo de composición. Eso, yo siempre he pensado que todo empieza con el orden que uno le dé a la casa. Uno puede ser su propio decorador de espacios. Y ese es el primer paso. Y esa cultura de autocuidado, o sea. Cerramos entonces con esa última frase que me gustó mucho. Podemos ser nuestros propios decoradores. Muy bien. Bueno, yo creo que en conclusión, pues queda claro que la decoración es mucho más que estética, y yo creo que eso nos va a dar mucho para hablar en este podcast, así que le damos a las personas que nos están viendo la bienvenida a este espacio y esperamos que nos sigan viendo, porque vienen episodios que esperamos que sean súper interesantes para todos, porque vamos a estar hablando de unos temas bien bonitos. Así que bueno, muchas gracias. Y con nuevamente. unos invitados geniales. Total. Entonces seguramente les va a interesar y ojalá sea muy provechoso para cada uno de ustedes. Esperamos sus comentarios y sus aportes también. Este es un proceso. Muchas gracias. Que estén bien. Chao, chao.